Perfecto. Buen mediodía, aquí en Argentina, las 12 del mediodía, estamos en el primer Congreso Online de Ciencias del Movimiento Humano. Nos acompaña en esta oportunidad Mariano García. Mariano es especialista en composición corporal, perteneciente a la ISAC Nivel 3 Instructor, la Sociedad Internacional para el Avance en Cine Antropometría, asesor nutricional de la Selección Nacional de Judocas, asesor nutricional de la Unión de Rugby de Mar del Plata, del 2014 al 2019, y de varios clubes de la región. Evaluación antropométrica de Quilmes Athletic Club, fútbol profesional, en 2017. Evaluador antropométrico del Club Cerro Porteño de Paraguay, fútbol profesional. Grupo de trabajo de Francis Holloway, en el 2014. Evaluación nutricional y antropométrica fútbol de primera división de Aldo Civi de Mar del Plata. Así que esta es la presentación de Mariano, que estamos muy contentos, Mariano, de que estés con nosotros en este primer congreso. Nosotros estamos llegando a toda Latinoamérica, tenemos más de 4.000 inscritos, es algo que te queremos contar porque los exponentes han hecho que la gente se acerque, así que felicitaciones y éxitos, Mariano. Bueno, buenos días Santiago, ¿cómo estás? Bien. Es un honor estar acá compartiendo este impresionante congreso, ¿sí? Con amigos, colegas, profesionales de la salud y bueno, y para todo el público, ¿sí? Presente. Bueno, quiero hacer un saludo especial a un ¿No? amigo, al licenciado Guillermo Ojea, psicólogo deportivo de la ciudad de Mar del Plata, y espero que vuelva a la actividad pronto y bueno, y su pronta recuperación, ¿sí? Mariano, yo voy a ir recopilando, voy a desaparecer y voy a ir recopilando las preguntas o las cuestiones que vayan apareciendo, y aproximadamente 5 minutos antes que termine la charla intervengo para hacerte esas preguntas. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Bueno, éxitos. Bárbaro, gracias Santiago. Bueno, ¿qué tal? Vamos a tratar la sarcopenia y la lesión en el deporte. Es una disertación, va a ser un poquito extensa, larga. Son dos temas en realidad, sarcopenia y lesión en el deportista, pero tienen, ¿sí? Una particularidad en común, ¿sí? Los dos, tanto la sarcopenia como la lesión en el deportista, llevan generalmente a la inmovilización, y a través de la inmovilización se producen varios factores que determinan, ¿sí? Son determinantes en el rendimiento tanto deportivo como en el rendimiento de la salud. Así que bueno, vamos a empezar con estos dos temas muy interesantes que me apasionan. Y para eso les voy a contar una historia, una crónica que la escuché justamente la semana pasada, y la verdad muy linda, muy interesante, y creo que es pertinente, ¿sí? A estas situaciones tanto de lesión, ¿sí? O sarcopenia, ¿sí? Bueno, cuenta la historia de este señor Ulrich, que vivió entre el año 1200 y 1278, en el siglo XIII, era un noble poeta, caballero. Sí, recordemos que los caballeros en esa época medieval eran, digamos, tenían misiones otorgadas por el reinado, y todo caballero en ese momento tenía que tener, digamos, una dama, ¿sí? Ya sea rendirles honores a una mujer, ¿sí? Encomendarse a todas las hazañas mundanas y a la lucha y a los torneos, ¿sí? En pos de la mujer que iban a elegir. Entonces, Ulrich fue catalogado como el caballero más tonto de la historia, porque se encomendó a una dama
quien lo rechazó siempre, ¿sí? Siempre, a pesar de, digamos, de su interés, de su, digamos, de seguir hacia adelante con esa mujer, ¿sí? Tratar de conquistarla, lo rechazó. Y cuando se enteró por qué lo había rechazado era justamente porque tenía un labio muy prominente, ¿sí? Muy salido, lo que hoy se llama prognatismo mandibular, eh, característico, es una característica, y bueno, a esta mujer no le gustó eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Urlich? ¿Sí? Como tenía mucho dinero, contratar al cirujano de la época más recomendado, más famoso, ¿sí? Y operarse. Dentro de esta historia, digamos, romántica, ¿sí? Eh, que te llena de objetivos y que comprometen a la salud, dentro de estas hazañas de querer operarse, ¿sí? El cirujano, como en ese momento no existía la anestesia o calmantes, lo que hizo el cirujano sugerirle era atar, ¿no? Bueno, en honor a la dama, este señor no quiso atarse, se la quiso bancar la operación sin, digamos, mover un pelo y la operación salió exitosa. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, estuvo 6 meses, ¿sí? Sin poder y comer ni beber nada, absolutamente nada. Estaba cubierto con en ese momento, con una sustancia que se llama ungüento, que se utiliza para embalsamar, ¿sí? Animales y que cubre, digamos, las heridas para evitar todo tipo de infecciones, pero tiene un olor desagradable. Entonces no podía retener ningún tipo de alimento, ningún líquido, porque todo lo vomitaba y no podía comer. La crónica dice que perdió muchísimo peso, ¿sí? Se convirtió en hueso y pellejo, el cuerpo sufría, ¿sí? Pero su corazón estaba feliz. Así que bueno, esta historia me pareció interesante, ¿sí? Por todo lo que viene a partir, digamos, de esta crónica, de esta historia, ¿sí? Eh, hasta el año prácticamente 1989, donde por primera vez se habló de sarcopenia, ¿sí? Hubo muchos antecedentes en la historia, ¿sí? Como por ejemplo las pandemias, las hambrunas, las guerras, las enfermedades. Tenemos los campos de concentración de Alemania nazi, ¿sí? Tenemos las hambrunas por factores climáticos y pérdidas de cosechas en lo largo de la historia de Europa, que llevaron, ¿sí? A una desnutrición, una deficiencia energético-calórica, energética proteica, enfermedades, ¿sí? Como los trastornos de la alimentación, como el cáncer, la cirugía, la postración, ¿sí? Adultos mayores, edad avanzadas, y las lesiones y traumas, todos tienden a, sea la causa que fuere, todos tienden a romper el equilibrio del medio interno, ¿sí? Y a través de digamos, ruptura de este equilibrio, ¿sí? El organismo siempre va a responder, ¿sí? Ante un estrés de forma digamos, va a tener una respuesta fisiológica para volver, digamos, al medio interno que se rompió. En 1944, en 1945, tenemos el experimento de inanición de Minnesota. Fue uno de los primeros experimentos, ¿sí? que llevado a cabo por el doctor Ansel Keys y colaboradores. El experimento, ¿sí? El trabajo duró un año prácticamente, ¿sí? Y los objetivos eran analizar y determinar los efectos fisiológicos y psicológicos de una restricción calórica severa y prolongada, ¿sí? Y poder establecer estrategias de recuperación. ¿Para quién? Recuerden que en esa época venimos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y había mucha desnutrición y había muchos soldados que habían, digamos, había que recuperarlos de alguna manera, ¿sí? Ansel Keys fue un médico colaborador, ¿sí? De la Armada estadounidense, quien se encargaba de elaborar los menús o los suplementos, ¿sí? Para que se llevaran los soldados y los alimentos pudieran, ¿sí? Durar más tiempo sin perderse. ¿Qué encontraron en esta conclusión? ¿Sí? Que fue publicado en un libro
que se llama La biología del hambre humana, por la Universidad de Minnesota. La conclusión fue que la depresión y la angustia, aumentaron la depresión, la angustia, la histeria, la hipocondría, hubo una disminución en el libido sexual, hubo disminución de la concentración y pérdida del juicio. Con respecto a los factores fisiológicos, hubo una disminución de la tasa metabólica basal, disminuyó la temperatura y la respiración y la frecuencia cardíaca. Y también se encontraron, ¿sí?, edemas en extremidades que se presume, ¿sí?, por una hipoalbuminemia, que eso genera edemas, ¿sí?, por pérdida de proteínas plasmáticas. Hablando un poquito más, digamos, de las lesiones deportivas, ¿sí?, hablando un poquito de la epidemiología, ¿sí?, el 81% de lesionados, ¿sí?, cada 81 lesionados, ¿sí?, hay dentro de 1000 atletas. Sería la relación 1 cada 12 atletas, ¿sí?, puede llegar a estar lesionado, ¿sí? Esto fue un trabajo que hizo la IAF, ¿sí?, eh, la Federación Internacional de Atletismo, ¿sí?, y encontró entre el año 2007 y 2015 estos datos, ¿sí? El 50% de las lesiones resultarán en pérdida de tiempo y ausencia en deporte, estando en entrenamiento y competencia, con cese de la actividad deportiva total o parcial. El 49% de estas lesiones son generalmente musculoesqueléticas, ¿sí? Se encontró que las lesiones isquiotibiales más frecuentes, ¿sí?, son en hombres y en velocistas. Después, la lesión de parte inferior de las piernas fue más frecuente en corredores de media y larga distancia y caminantes. Y se encontró este tema, que es otro tema que me apasiona y que ya he hablado en otras conferencias, ¿sí?, el síndrome de deficiencia energética relativa, ¿sí?, que trae aparejado en la mujer, ¿sí?, lo que se conoce como tríada del atleta. Y la tríada del atleta, recuerden que es amenorrea, ¿sí?, disminución del tejido óseo, de la mineralización ósea, ¿sí?, de la densidad de la mineralización ósea y deficiencia energética, ¿sí? ¿Qué sucede cuando hay una desmineralización ósea? Se producen fracturas por estrés, ¿sí? Y es una de las causas que es evitable, ¿sí?, en muchas de estas lesiones. Se ha estudiado más en mujeres, pero también en hombres sucede exactamente lo mismo. Hay muchas fracturas por estrés, ¿sí?, en hombres. Los atletas que presentan algún síntoma de enfermedad causa ansiedad, y esa ansiedad tenían la posibilidad de tener una lesión 5 veces más que una persona que no presentaba ningún síntoma de enfermedad, ningún grado de ansiedad. El cambio de los periodos de entrenamiento, sin un entrenamiento, digamos, de fuerza, ¿sí?, que quizás hay que consumir más energía, y cambiar digamos, a una reducción del entrenamiento, un periodo de tupper, un periodo de puesta a punto, eso genera un cierto estrés y una ansiedad, en donde quizás la disminución energética disminuye y se produce, digamos, una disminución tanto en la alimentación, aspectos cuantitativos y cualitativos que pueden traer consecuencias, ¿sí?, para las lesiones. Acá hay otro estudio donde establece el éxito o el fracaso según el tiempo de la lesión, ¿sí? Va a depender de la cantidad de tiempo, ¿sí?, que el atleta, digamos, la pérdida de tiempo que el atleta, ¿sí?, esté, digamos, lesionado. Fíjense que los que pudieron entrenar lo mínimo alcanzaron el éxito, y los que estuvieron lesionados más, en este estudio se estudió que los que estaban lesionados más de 6 meses, ¿sí?, tenían una probabilidad de casi del 100% de no cumplir los objetivos dentro de una competencia. Nos vamos un poquito a la salud, ¿sí? Quiero aclarar que hoy en día, ¿sí?, hay mucha gente que son atletas, que son deportistas, que pueden ser de elite,
y hay gente que hace actividad física de forma recreacional o de actividad física por una cuestión de salud. ¿Sí? Encontramos estos estudios que relacionan los lípidos, la adiposidad con la enfermedad y tendinopatía. ¿Sí? ¿Hay un vínculo mecanicista, la pregunta? Bien, en la población se encontró que la enfermedad del manguito rotador se asocia con aumentos del índice de masa corporal. ¿Sí? El índice de masa corporal es kilogramos sobre talla al cuadrado y digamos, la valoración va de 18 a 24.5, podría ser, digamos, un peso normal. A partir del 24.5 hay un sobrepeso y a partir ya de un índice más elevado ya encontramos una obesidad. ¿Sí? Y ahí se clasifican los diferentes tipos de obesidad. Se encontró que había problemas con el manguito rotador, ¿sí? Pero quiero aclarar, estos estudios son estudios asociativos, ¿sí? Asocian determinada situación con otra situación, ¿sí? No hay una relación causa-efecto, ¿sí? Bien, en hombres y mujeres, el aumento de la circunferencia de cintura se asoció con un mayor riesgo también del problemas con el manguito rotador. La diabetes tipo 1 también se asoció con el manguito rotador, principalmente en hombres, pero en mujeres no hubo una asociación. ¿Sí? Y otros autores refieren meta-análisis que la adiposidad se asocia significativamente también con la patología de tendón. ¿Qué pasa en los deportistas? Bueno, esta asociación del índice de masa corporal en deportistas, en futbolistas, ¿sí? De la Unión Europea de fútbol profesional, no encontró asociación alguna con el índice de masa corporal, pero sí encontró una asociación con el perímetro de cintura que predice que es un factor de riesgo para la patología del tendón rotuliano. Aquellos que tenían un perímetro mayor a 83 centímetros tenían un 74-75% más de desarrollar esta patología. Hay evidencia, ¿sí? Que hay un vínculo entre la adiposidad, ¿sí? Y la patología del tendón, ¿sí? Con los lípidos. ¿Sí? Está estudiado y está asociado que la predisposición de lípidos en sangre, ¿sí? La hipercolesterolemia hereditaria, puede haber problema, ¿sí? Con la rotura del tendón de Aquiles. Y acá están las imágenes, ¿sí? En estudios de casos y controles donde se estudiaron y asociaron la rotura del tendón de Aquiles. Fíjense que a medida que aumentaba el colesterol total y el colesterol de baja densidad, el colesterol malo, el LDL, ¿sí? Había mayor probabilidad de patología, ¿sí? O roturas del tendón de Aquiles. Bueno, aparentemente los mismos factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular y para los accidentes cerebrovasculares también pueden provocar, ¿sí? Degeneración discal y dolor lumbar o deshidratación de disco por taponamiento de las arterias que irrigan, ¿sí? La columna lumbar. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El estado de salud de las personas, ¿sí? Al momento de trabajar con ellos y al momento de hacer alguna actividad física para poder asociar o predecir, ¿sí? Problemas o lesiones con respecto a los tendones. ¿Sí? Tanto la grasa corporal como el colesterol elevado en sangre, ¿sí? Factores de riesgo cardiovascular pueden traer aparejados problemas en la población, tanto deportiva, ¿sí? Como en personas que están haciendo alguna actividad física por salud. Bueno, la lesión deportiva se puede dar en cualquier nivel, como venimos hablando. Se puede dar en el nivel formativo, en edades tempranas, ¿sí? En periodos de crecimiento y desarrollo. En deportistas amateur, está ya estudiado hasta el hartazgo, que muchos deportistas amateur o deportistas de fin de semana
como suelen llamarse, ¿sí? Tienen muchos problemas de lesiones, ¿sí? Deportistas de elite y bueno, deportistas recreacionales, ¿sí? El deportista recreacional o el deportista, ¿sí? de fin de semana, ¿sí? En cualquier nivel se puede dar una lesión. La lesión deportiva es una alteración en aquellas estructuras implicadas en la actividad física que limitan, alteran o disminuyen la práctica deportiva, ¿sí? Recuerden que las lesiones pueden ser total, la inmovilización en estos casos puede ser total o parcial. Bien, ¿cómo clasificamos las lesiones? Las lesiones agudas o crónicas. La lesión aguda es un inicio repentino a partir de un hecho traumático. Una lesión crónica, ¿sí? Puede ser un proceso lento, ¿sí? Que implica aumento gradual del daño estructural. Llámese, ¿sí? Fracturas por estrés. La clasificación de acuerdo a los tejidos blandos comprenden los músculos, las fascias, los tendones, las cápsulas articulares, los ligamentos, los vasos sanguíneos y los nervios. Y la estructura ósea se puede dar en cualquier hueso del organismo, ¿sí? En toda la estructura ósea podemos tener, ¿sí? Lesiones, ¿sí? A veces las fracturas, ¿sí? Se pueden, digamos, en un accidente, en un accidente traumático, ¿sí? Puede haber politraumatismo y eso, ¿sí? Puede, digamos, involucrar tanto tejido óseo como tejidos blandos, ¿sí? Entonces, muchas veces el grado de la lesión va a depender, o sea, el tiempo de pérdida de una lesión va a depender de la gravedad específica de la lesión. Bueno, según Tipton, ¿sí? Kevin Tipton, hay dos etapas. La primera etapa es la etapa de la curación y de la recuperación, donde se produce una respuesta fisiológica, que es la inflamación, ¿sí? Con tres fases, ¿sí? La fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación. Y ni bien comenzó la lesión, ya empieza el proceso de curación. Y la etapa 2, ¿sí? Es regreso a la actividad y la rehabilitación, ¿sí? Nos vamos a focalizar principalmente en la etapa 1, o sea, la charla va a interesar de cómo curar y recuperar de forma inmediata para achicar los tiempos, ¿sí? Que el paciente el deportista va a estar fuera de la competencia o del entrenamiento, o el paciente, ¿sí? Va a estar encamado, ¿sí? Va a estar encamado o va a estar, digamos, con algún problema hospitalizado. Bien, acá tenemos un poquito las consecuencias metabólicas y fisiológicas y el diagrama, en este diagrama, bien esquemático, ¿sí? Resumido. En sí, cuando hay una lesión, ¿sí? Seguramente va a haber una inmovilización, va a haber una inmovilización. ¿Y qué se va a producir con la inmovilización? Justamente se va a producir disminución de la fuerza muscular y disminución de la función muscular, ¿sí? Va a traer como consecuencias. En el medio hay todo un montón de procesos donde hay disminución de la síntesis hiperteica muscular, ¿sí? Disminución de la señalización anabólica, va a haber una resistencia al anabolismo, va a haber una disminución de la masa mitocondrial, o sea que la capacidad oxidativa del músculo va a estar disminuida, va a disminuir la síntesis de proteínas, ¿sí? Sarcoplasmáticas, va a disminuir la estructura dañada, digamos, del tendón, la síntesis de colágeno, la capacidad, bueno, oxidativa, ya lo hablamos, y por supuesto va a disminuir el rendimiento deportivo, ¿sí? O el rendimiento físico, por ejemplo, en un anciano, en un adulto mayor, ¿sí? Esto puede traer consecuencias, ¿sí? Riesgo de enfermedad metabólica. Recordemos que los tiempos, ¿sí? Están bien descritos. Los tiempos a las 48, entre las 36 y las 48 horas, ¿sí? Ya hay cambios. La expresión génica, digamos, de la fibra muscular empieza a cambiar. Ahí ya empieza y comienza la pérdida de la masa muscular con solamente 36 horas de inmovilización. Está demostrado que a partir de los 5 días, de inmovilización, empieza a deteriorarse
a deteriorarse la estructura del tendón, ¿sí? Esos son un poquito, digamos, las consecuencias que trae aparejado. La pérdida de la masa muscular va a traer aparejado también, ¿sí?, la disminución de la proteína que se encarga, la GLUT4, que se encarga de transportar la glucosa mediada por la insulina, y eso que va a traer un aumento de la resistencia a la insulina, ¿sí? Y esas consecuencias metabólicas van a estar deterioradas junto a la capacidad, a la disminución de la capacidad de oxidación de grasa, aumento de la insulina, aumento de la insulina, ¿sí? Va a producir, ¿sí?, consecuencias metabólicas. Bien, vamos a pasar a la sarcopenia. La sarcopenia, como dije al principio, se lo describió por primera vez en 1989, ¿sí?, como síndrome geriátrico, y recién en el año 2010 se armó el primer consenso del grupo de trabajo europeo. En el 2010, en el 2016 se la catalogó como una enfermedad, recién en el año 2016, ¿sí?, como un trastorno donde se pone, digamos, hay un aumento progresivo de la disminución de la función muscular y pérdida de la masa muscular con consecuencias, ¿sí?, para, digamos, la calidad de vida, ¿sí? Hay una mayor probabilidad de resultados adversos que incluyen caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad. En esta nueva revisión del año 2018, ¿sí?, lo que proponen es un algoritmo muy práctico, ¿sí?, para buscar, evaluar, buscar encontrar, evaluar, ¿sí?, confirmar y establecer la gravedad de la sarcopenia. Se lo describió, como dije al principio, como un síndrome geriátrico, pero hoy en día sabemos que a partir, ¿sí?, de los 25, se puede dar a cualquier edad, ¿sí?, a partir de los 25 años encontramos casos sarcopénicos, ¿sí?, personas con sarcopenia, y no necesariamente tenemos que esperar a los 60 años donde el aumento de la sarcopenia empieza a ser progresiva. Tenemos entonces los tres criterios, ¿sí? La sarcopenia probable se identifica mediante el criterio 1, que es una baja fuerza muscular. Y ahora vamos a ver los métodos de evaluación. El diagnóstico se confirma mediante el criterio 2, que haya una cantidad, que haya una baja cantidad de la masa muscular. Vamos a ver cómo se evalúa la masa muscular. Y tercero, hay bajo rendimiento físico, ¿sí?, que también para determinar la gravedad de la sarcopenia. La sarcopenia puede ser aguda o crónica. Agudas a partir de una lesión, un encamamiento, ¿sí?, una postración o una hospitalización que no tiene que durar más de 6 meses. Si es menor de 6 meses y se puede recuperar, ¿sí?, es una sarcopenia aguda. Si es crónica, ¿sí?, ya va a durar más de 6 meses. Bueno, tenemos los diferentes métodos para evaluar la sarcopenia. En primer medida, medimos lo que es la función muscular, la fuerza muscular, a través de la fuerza de presión, a través de un dinamómetro, ¿sí? Los puntos de corte se dan entre menor a 27 en hombres y menor a 16, pueden ser indicadores de disminución de la fuerza muscular. Si la persona no puede porque tiene algún síndrome, tiene Parkinson, tiene tembleques, ¿sí?, no, tiene alguna discapacidad que no puede hacer fuerza de prevención, tenemos el soporte de la silla, que consiste en pararse y levantarse, por lo menos tiene que pararse 5 veces, ¿sí?, en menos de 15 segundos. ¿Sí? Con eso podemos evaluar la fuerza muscular. Bien, ahora, los puntos para la sarcopenia, para la baja cantidad muscular, ¿sí?, hay que determinar el método de evaluación de la masa muscular. Por lo general se establece como menos 20 kilogramos, ¿sí?, en el hombre y menos 15 kilogramos en la mujer. Recuerden que el hombre genéticamente tiene mayor cantidad de masa muscular
que la mujer, en algunos casos, hay mujeres que están muy bien entrenadas y tienen buena masa muscular y pueden superar a los hombres, pero en la población en general, ¿sí? Sacando lo que es deporte, por lo general el hombre tiene mayor masa muscular. Bien, y después tenemos para evaluar el rendimiento, ¿sí? Tenemos la velocidad de la marcha, el test corto, el SPPB, ¿sí? Que es una serie que evalúa el equilibrio, evalúa la velocidad de la marcha y la fuerza, y la prueba de la caminata, o la prueba del tirón o del TUG, que evalúa, ¿sí? Significa levántate y anda, están sentados en la silla, se levantan, caminan 3 metros y vuelven, ¿sí? Lo tienen que hacer en determinado tiempo. ¿Sí? Con esos 3 indicadores, tanto de fuerza, de la cantidad muscular y el rendimiento, ya tenemos un, digamos, primer diagnóstico. ¿Cómo evaluamos la sarcopenia? Bien, ¿cómo se clasifica, perdón, la sarcopenia? La sarcopenia se clasifica, aparte de ser aguda o crónica, se puede clasificar primaria, que depende exclusivamente de la edad, ¿sí? Va a depender generalmente de la etiología, ¿sí? Y la composición corporal que se llega a una determinada edad, ¿sí? 60 años es la edad promedio, pero como dijimos, puede aparecer de acuerdo a otras causas como enfermedades, nutrición o inactividad, ¿sí? A edades tempranas. ¿Sí? Enfermedades como, por ejemplo, enfermedades que llevan a una inflamación crónica, ¿sí? Como el cáncer, patologías renales, cardiovasculares, etcétera, pueden llevar a la sarcopenia. La nutrición, ¿sí? Por una deficiencia energética y proteica, ¿sí? Una deficiencia malabsortiva, ¿sí? De nutrientes, como por ejemplo la celiaquía, puede llevar a una sarcopenia. Y la inactividad y el encamamiento o el sedentarismo puede también conllevar, ¿sí? a la sarcopenia. ¿Sí? Todos estos puntos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el impacto de la salud con respecto a la sarcopenia, ¿qué sucede? Una semana, 2 semanas que esté una persona sentada sin hacer actividad física, conlleva a perder aproximadamente 2 libras de masa, de fuerza muscular, de 2 libras de masa muscular. ¿Sí? 2 libras es 1 kilo aproximadamente, es 900 gramos, 1 kilo, se puede perder, digamos, por semana. 14 días, ¿sí? Las pérdidas pueden ser, digamos, alrededor de 12, 13 kilos aproximadamente, ¿sí? Menos, un poquito menos. El sedentarismo, la mala absorción, todo eso van a llevar, digamos, a consecuencias principalmente de salud. Está establecido que la pérdida de masa muscular de un 10 o un 50% de pérdida de la masa muscular conlleva a disminución de la cicatrización de heridas, disminución del sistema inmunitario, aumento de las infecciones, y si la pérdida es muy grave, como el 50% de la masa muscular, se produce, ¿sí? Por lo general, muerte por neumonía. Bueno, ¿cómo se desarrolla la sarcopenia a lo largo de la vida? En 3 periodos. Tenemos que tener en cuenta que en periodos tempranos tenemos que aconsejar de desarrollar una buena, maximizar la masa muscular, ¿sí? Recordemos que en estos periodos el empuje puberal en edades entre los 12 y 15 años, ¿sí? El periodo de desarrollo y crecimiento, de crecimiento y desarrollo, es fundamental porque se produce, digamos, una ventana de oportunidad para generar, una ventana hormonal para generar mucha masa muscular. Aún así, hoy en día está bien establecido de que, digamos, y he escuchado a varios que saben del tema del desarrollo de la fuerza, ¿sí? Desde el día cero, desde el nacimiento, desde que al bebé lo ponen, digamos, en el piso, en una manta, para que estire la cabeza o pueda agarrarse
digamos, del dedo del pediatra, ahí se está trabajando la fuerza. Por supuesto que la fuerza hay que trabajarla en edades tempranas, ¿sí? Bien planificadas, con personal competente y que las cargas siempre sean progresivas. A mediados de, digamos, en la edad mediana, ¿sí? Tenemos que tratar de conservar. ¿Y a qué edad comienza? Digamos, a partir de los 40 años. A partir de los 40 años empieza a disminuir la masa muscular. Por eso hay que tratar de conservarla y siempre trabajar, por supuesto, la fuerza. Y en edades avanzadas ya a veces es inevitable la pérdida de la fuerza, de la funcionalidad y de la masa muscular, pero también tenemos que tratar de preservarla y de seguir trabajando la fuerza muscular. Bien, la fuerza de agarre o prensión, acá está en un estudio del Reino Unido, cómo se manejan los percentiles, está catalogado por, digamos, por edad en percentiles, los colores demuestran diferentes cortes y se estableció, como dijimos, el rango 27 para el hombre y 16 para las mujeres. La revista Lancet, creo que fue en el año 2013, se encontró una asociación directa de una asociación de que cada 11 libras, ya estamos hablando de 4,5 kilogramos de disminución de la fuerza de agarre de prensión, ¿sí? Había un 17% aproximadamente de muerte por cualquier causa y el 9, creo que el 7 y el 9% estaban relacionados con muerte por accidente cerebrovascular y muerte por enfermedades cardiovasculares. Bueno, tenemos que dejar de pensar que el músculo es simplemente un órgano de locomoción, ¿sí? Actualmente se lo considera como un órgano endocrino, donde, ¿sí? La contracción muscular, ¿sí? Produce ciertas sustancias llamadas mioquinas. Esas mioquinas, como por ejemplo la interleuquina 6, son sustancias proinflamatorias, son sustancias que funcionan como hormonas e intervienen en muchas funciones de la regulación del metabolismo, la glucogenólisis, la glucogenólisis, ¿sí? La lipogénesis, la sensibilidad a la insulina, la hipertrofia muscular, etc. También encontramos que hoy en día la disminución de la masa muscular, de la pérdida de la masa muscular, ¿sí? Sabemos a qué fibra afecta. En general se pierden fibras musculares, tanto tipo 1, que son las fibras, recuerden ustedes que son las fibras, digamos, aeróbicas, las fibras lentas, y la tipo 2, que son las fibras glucolíticas, las fibras rápidas, ¿sí? Se pierden los dos tipos de fibras, pero más se vio en este estudio, en este trabajo, que se perdían las fibras de tipo 2. Al perderse la fibra del tipo 2, ¿sí? Al perderse la fibra del tipo 2, ¿sí? Hay un reclutamiento de fibras que están envejecidas, ¿sí? Y un mayor reclutamiento de fibras tipo 1, ¿sí? Donde la funcionalidad de la fibra muscular del músculo va perdiendo, digamos, a gran escala. ¿Sí? Hay una conversión, lo que cuenta este estudio, una conversión de fibras tipo 2 a fibras tipo 1. También está demostrado, ¿sí? Que la motoneurona, o sea, toda la inervación del sistema nervioso central, ¿sí? Hacia las fibras musculares se pierde entre un 30 y un 50% de la motoneurona. Bueno, acá entramos un poquito en mi salsa, ¿sí? En la composición corporal. Este grupo de trabajo europeo para la sarcopenia establece, digamos, como diagnóstico las imágenes, ¿sí? El DEXA, la tomografía axial computada, la resonancia magnética nuclear. ¿Qué es lo que sucede? No en todos los países, ¿sí? Están disponibles, digamos, para la población en general, ¿sí? Estas imágenes. Si bien hoy por hoy el DEXA vendría a ser el gold standard de medición de la composición corporal, no todos tenemos acceso, ¿sí? a poder mandar a las personas por los altos costos, ¿sí?
Entonces, si bien la recomendación de este grupo europeo, ¿sí? No recomienda la antropometría, hay marcadores, ¿sí? Antropométricos, indicadores antropométricos que tienen una especificidad y sensibilidad muy elevada, como por ejemplo el perímetro de la pantorrilla, ¿sí? El perímetro de la pantorrilla junto al perímetro del brazo relajado, el perímetro braquial, son indicadores de pérdida de la masa muscular o indicadores, ¿sí? De musculatura regionalizada. También existe esta fórmula que les dejo acá, ¿sí? El perímetro corregido por pliegue, ¿sí? Que establece el área muscular del brazo o de la pantorrilla, y hay tablas de correlación y tablas de comparación, como por ejemplo de Frisancho y de Hayes-Midfield, que se pueden utilizar para comparar, digamos, grupos de edad y establecer un diagnóstico, o al menos poder sugerir a un médico de hacer una imagen que confirme estos datos. Tenemos el protocolo de 5 componentes, de fraccionamiento de 5 componentes de Deborah Kerr de 1988. No hay estudios aún, pero ya he escuchado hablar de que este protocolo de medición que hacemos digamos, podemos intuir, ¿sí? Que hay pérdida de masa muscular a través de este indicador índice músculo óseo. El 5 componentes, para los que no lo conocen, ¿sí? Determina en dividir el peso corporal en 5 componentes, que es masa adiposa, masa muscular, masa residual, masa ósea y masa de la piel, ¿sí? Es uno de los métodos que se hace, digamos, quizás es económico, ¿sí? Pero lleva un cierto grado de capacitación, ¿sí? Para poder medir y seguir el protocolo que determina la Sociedad Internacional para el Avance en Cine Antropometría. Bueno, eh, podemos determinar la masa muscular y la estructura ósea a partir de mediciones antropométricas. Por ejemplo, ¿sí? Si tenemos un paciente que tiene 50 kilogramos de masa muscular, ¿sí? Y tiene 10 kilogramos de músculo óseo, vamos a tener un 10 kilogramos de masa ósea, vamos a tener un índice de músculo óseo de 5. ¿Sí? Los límites a partir de 3.8, 4 a 4.5 sería la normalidad para muchas personas y para atletas. ¿Sí? 5, ¿qué significa el índice músculo óseo? Significa que el cuerpo puede soportar 5 kilos por kilogramo de hueso. Biológicamente esto está establecido, ¿sí? Que el exceso de este índice músculo óseo más allá de 5, ¿sí? Puede tener consecuencias de lesiones por sobrecarga mecánica, ¿sí? Al soportar más de 5 kilos por kilogramo de hueso, a veces puede traer consecuencias, ¿sí? Lo hemos visto en personas que utilizan anabólicos, ¿sí? Que están prohibidos los anabólicos y que llegan a tener un índice músculo óseo muy elevado, ¿sí? Y se pueden llegar a producir ciertas lesiones como desgarros musculares, ¿sí? Entonces, no hay nada, digamos, en estudio, pero podemos intuir que un índice músculo óseo por debajo de 3, ¿sí? Podría ser un buen indicador de sarcopenia como para seguir estudiando esta problemática, ¿sí? Poder confirmarlo a través de un diagnóstico por imagen. Bueno, acá tenemos el antes y después de Steve Jobs. Antes del cáncer, después del cáncer. La pérdida de masa muscular se ve en imágenes, ¿sí? Y es un proceso que muchas veces comienza de a poco y termina, digamos, en esta situación. Este es un estudio, esta es la escala, el cuestionario que se puede administrar, que está, digamos, bien validado en varias cantidades de países, ¿sí? Para determinar la fuerza muscular, la asistencia para caminar, levantarse de una silla, subir escaleras, caídas, etc. Si tenemos más de 4 puntos en este cuestionario, puede ser, ¿sí? Indicador de una sarcopenia probable si se confirma el diagnóstico con una baja cantidad de masa muscular. ¿Cómo lo enfocamos? Si esta primera etapa o la primera fase de la lesión, el enfoque nutricional,
las estrategias nutricionales van a ser muy importantes a la medida que vayamos tomando buenas decisiones. El primer enfoque siempre va a ser el de alimentos, ¿sí? La actitud heroica de un nutricionista de querer bajar la inflamación con suplementos, con alimentos, aparentemente está muy desaconsejada, está desacertada, ¿sí? Ese enfoque. Entonces, el primer enfoque es alimentos. ¿Qué tenemos que garantizar? Una ingesta de energía adecuada y un balance proteico. Es fundamental eso. Es la primer, digamos, el primer enfoque. Después vemos si determinamos algún nutriente específico que se está estudiando, si vemos a qué suplemento podemos utilizar para mejorar la curación y la cicatrización de la herida. ¿Sí? Pero el primer enfoque es alimentos, balance energético y balance proteico. El balance energético es un tema que, como les comenté, ¿sí? Que me encanta, el concepto de disponibilidad energética. ¿Sí? Nosotros tenemos el balance energético, que es lo que la mayoría conocemos, ingesta de energía menos es el gasto de energía, que es una simple deducción, ¿sí? Al final del día. ¿Sí? Consumí tanta energía y gasté tanta energía. Pero no me dice nada de la disponibilidad que tengo de energía para diferentes sistemas, ¿sí? Orgánicos del cuerpo. Por ejemplo, para explicarlo fácilmente, yo tengo una casa, me llegó la cuenta de luz, ¿sí? Tuvimos un gasto terrible, ¿sí? En la cuenta de luz, entonces el próximo mes yo lo que quiero hacer es empezar a ahorrar luz. ¿Cómo voy a hacer ahorro? Apagando habitaciones, apagando la luz, habitaciones y concentrándome solamente en un lugar. La disponibilidad energética hace eso, justamente, empezar a apagar sistemas, ¿sí? Como por ejemplo en la mujer, lo primero que apaga es, digamos, el sistema reproductor, el sistema menstrual produce una menorrea, y esa menorrea trae como consecuencia, ¿sí? O puede ir en conjunto una osteopenia o una osteoporosis y probablemente una fractura por estrés, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el umbral mínimo de cantidad de energía? Se evalúa a partir de un sistema de dos componentes, ¿sí? De masa magra. Entonces, la cantidad mínima o el umbral mínimo de energía son 30 calorías, ¿sí? Por masa libre de grasa. ¿Sí? Necesitamos tener 30 calorías. Si una persona eh, eh, necesita 30 calorías para, ¿sí? Para soslayar, para llevar adelante, ¿sí? El movimiento. Lo que prioriza el ser humano siempre va a ser el movimiento. Entonces, a falta de energía, lo que va a hacer es para empezar a apagar sistemas y que van a tener implicancias a lo largo del tiempo para la salud. Hay que evaluar la energía. La energía debe ser, hay que relacionar la energía y la ingesta energética, ¿sí? Tenemos, lo obvio es cuando hay una inmovilización, es decir, no, para, come menos porque vas a engordar. No, tenemos, si el paciente tiene una lesión grave, ¿sí? A veces el metabolismo basal puede estar aumentado, ¿sí? 1.5 o 2 veces más de lo que si estuviéramos en un estado normal. Si estamos utilizando, digamos, muletas, podemos deambular, también la energía se va a tener un gasto energético de un 15 al 50% más, ¿sí? Si no estuviéramos utilizando muletas. Entonces, si yo quiero restringir energía a partir de una lesión, corro riesgo de que retrasemos la cicatrización, la curación y la recuperación de esa persona o de ese atleta. ¿Sí? A veces por ahí tenemos que sacrificar la grasa corporal y decir, bueno, aumentamos la energía para recuperar rápido, aunque tengamos que aumentar la grasa corporal en ese periodo. Después, en el periodo de rehabilitación, tratamos de bajar la grasa corporal, siempre manteniéndonos en un equilibrio. ¿Sí? El balance positivo de energía también puede traer problemas, ¿sí? Si bien aumenta la masa grasa, aumenta la masa magra, va a aumentar también la masa grasa o la masa adiposa, ¿sí? A medida que aumenta la cantidad de energía, ¿sí? También y hay inactividad física o inmovilización, va a haber un aumento de la sensibilidad, disminuye la sensibilidad a la insulina. Y tenemos que tener en cuenta los macronutrientes, ¿sí? Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, que muchas veces las grasas pueden intervenir en la absorción
de ciertas proteínas y aminoácidos para la síntesis proteica, la MPS. ¿Sí? Si bajamos calorías, ¿sí? Tenemos que aumentar la cantidad de proteínas, ¿sí? Aunque no es lo ideal muchas veces, porque el costo, digamos, el costo proteico de utilizar la proteína como fuente de energía para el organismo es muy costoso, es muy costoso. Se dice que una persona que está musculada, ¿sí? Tiene un costo de síntesis proteica por día de alrededor de 500 calorías, ¿sí? Estamos hablando de 500 calorías, es un almuerzo prácticamente. Bueno, ese almuerzo va a ir destinado, distribuido en todo el día, prácticamente destinado a la síntesis proteica. La recomendación de proteínas, bueno, esta es una recomendación del último consenso de nutrición deportiva, ¿sí? Generalmente la población normal o la población no atlética, ¿sí? Necesita un poquito menos, entre 0,8 y 1 gramo de kilogramos por día. A partir, la población atlética necesita prácticamente casi el doble que digamos, las personas que no hacen actividad deportiva. ¿Sí? Tenemos el balance proteico fundamental, el gráfico A, ¿sí? Establece el ayuno diurno, ¿sí? Fíjense que la recomendación hoy en día es dar proteínas cada 4 horas, ¿sí? En donde se va a mantener un equilibrio de la síntesis proteica, ¿sí? Con respecto a la degradación. En cada periodo comemos y se aumenta la síntesis proteica. Dejamos de comer y empieza a disminuir la síntesis proteica. Entonces esto se tiene que mantener en un equilibrio, ¿sí? Ahora la situación B es la síntesis proteica está disminuida por falta de alimentos en algún punto del día, ¿sí? Y aumenta la degradación proteica. Tenemos que mantener siempre un balance. Si nosotros queremos generar una curación, ¿sí? Y queremos vencer esa resistencia al anabolismo, tenemos que tener, ¿sí? Siempre la síntesis proteica elevada, ¿sí? Tiene que haber un balance positivo de proteínas en el cuerpo. La leucina es uno de los últimos aminoácidos que fue estudiado y aparentemente es un aminoácido de cadena ramificada y aparentemente funciona como interruptor de la señalización, digamos, de la síntesis proteica, ¿sí? Si hay leucina en sangre elevada, ¿sí? La síntesis proteica se va a llevar a cabo. Si la leucina está baja en sangre, posiblemente por más que haya proteínas, la síntesis proteica va a estar disminuida. Hoy por hoy se habla de la distribución proteica comida por comida, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un caso ejemplo, ¿sí? Para el periodo, digamos, de la primera fase de las lesiones de recuperación, tenemos, hay que tratarlos como digamos, un periodo donde la persona quiere ganar masa muscular, estando en una situación normal, se recomienda de 2 gramos a 2,5 gramos por kilogramo por día, ¿sí? Y la idea es repartir la proteína en dosis iguales en diferentes, digamos, comidas, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo claro. Y también podemos también está estudiado una proteína antes de ir a dormir, ¿sí? Este enfoque de comida por comida estableció de que es la mejor forma de la síntesis proteica. En algún momento muchos profes, y todavía se sigue utilizando, y no está mal utilizarlo, se conoce la ventana anabólica, después de una actividad física, ¿sí? Dar inmediatamente una proteína, ¿sí? Para aumentar esa síntesis proteica. ¿Qué sucedió con ese estudio de hace muchos años atrás? Sucedió que solamente vieron una foto, ¿sí? De lo que pasaba después, estudiaron el entrenamiento y posterior al entrenamiento con el consumo de proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Vieron solamente esa foto. Esta es la foto del día completo, ¿sí? Cuanto más disponibilidad de proteínas hay en el día, mayor cantidad de pool de aminoácidos va a estar en sangre y el cuerpo va a utilizar esos aminoácidos. No importa la calidad de la proteína en principio, siempre y cuando que haya aminoácidos en el organismo, en sangre, para que el cuerpo pueda, ¿sí? Utilizarlo, el músculo puede utilizarlos para la síntesis proteica. Acá entramos con un poquito de la suplementación. Este fue el único estudio realmente que no dejó dudas, si bien hay detractores de estos, siempre hay algún detractor de estos estudios, aparentemente suplementar gelatina con vitamina C podría ayudar las lesiones musculares y tendones, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo
tenemos la imagen del estudio donde tenemos el pre y el post de la suplementación, ¿sí? Con gelatina y vitamina C o colágeno, ¿sí? Hay muchos estudios, hay que estar atentos a los estudios que involucren colágeno, ¿sí? Porque se está dando resultado en muchas personas que hacen alguna actividad deportiva, ¿sí? Sobre todo para la salud muscular y de los tendones. El trabajo consistió en administrar, fue un grupo, digamos, a doble ciego, controlado, sacar sangre antes de suministrar, digamos, la vitamina C en un jugo con gelatina, mezclado con gelatina, ¿sí? Los mandaron a hacer una cierta actividad física y se vio demostrado que, bueno, que había aumento del colágeno, de la síntesis de aminoácidos y de colágeno, ¿sí? Y podía regenerar, ¿sí? El tendón y reparar, hacer ciertas reparaciones. Utilizaron 15 gramos, el control, el estudio fue 5 gramos de gelatina o colágeno versus 15 gramos de gelatina o colágeno con alrededor de 48-49 miligramos de vitamina C. Bueno, hay algunos nutrientes, la vitamina D. La vitamina D hay que tener en cuenta, hay que evaluarla, la vitamina D, y si hay deficiencia hay que suplementar, ¿sí? En las épocas de verano solamente con tomar sol es suficiente, pero en las épocas de invierno y en países que viven prácticamente en la penumbra, habría que suplementar con la vitamina D siempre y cuando que haya deficiencia. La vitamina D, hay muchos estudios sobre la salud cardiovascular, sobre, digamos, eh, sobre el músculo esquelético. Es indiscutido que la vitamina D interviene, ¿sí? En la formación y en la estructura ósea. Así que bueno, la vitamina D hay que tenerlo en cuenta como un posible suplemento. La vitamina C y la vitamina D generalmente se utilizó como antioxidantes, se utiliza como antioxidantes. Hay que suplementar si hay un déficit en sangre. Si no hay déficit, ¿sí? Con solamente consumir buenos nutrientes es suficiente, ¿sí? Con buenos, digamos, alimentos fuentes, como por ejemplo mandarinas, naranjas, tomate, nueces, palta, ¿sí? Y ciertos aceites que contienen vitamina C y vitamina D, es suficiente. No se recomienda, ¿sí? El exceso multivitamínico. Los polifenoles, se ha estudiado los polifenoles, ya estamos terminando. ¿Cómo venís, Mariano, con el Venimos tiempo? ¿Bien? terminando, sí. Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, lo mismo los polifenoles, ¿sí? Son sustancias que son también antioxidantes y generalmente se sugieren para disminuir, ¿sí? Cierto grado de inflamación. La creatina se estudió que en pacientes que han estado encamados, ¿sí? Funciona para la parte del tren superior en brazos, pero no demostró ser buen suplemento para la recuperación en el tren inferior, en las piernas, ¿sí? Pero también pudo prevenir la disminución del contenido de esta proteína del GLUT4 que interviene, digamos, en la sensibilidad de la insulina. Los ácidos grasos omega 3, también en pescados y aceites, en pescados principalmente, pueden funcionar cuando pueden funcionar cuando la inflamación es excesiva y prolongada, pero también se vio que pueden producir una alteración en la cicatrización. Así que por ahora los omega 3, si intervienen, digamos, en la cicatrización, suplementados en pastillas como aceite de pescado, podía ser una decisión desacertada, ¿sí? Preferible consumir directamente alimentos fuentes y naturales. Y otros nutrientes, ¿sí? Siempre evitar las deficiencias, que no haya deficiencias de nutrientes y excesos, ¿sí? Y por supuesto evitar el alcohol. Bueno, acá les agradezco a todos. Si hay alguna pregunta, si queda tiempo, si no, me pueden contactar, ¿sí? Por cualquier red, las redes sociales o por WhatsApp. Estoy gustoso a poder contestar cualquier pregunta. Mariano, te cuento que desde Colombia, Ecuador, México estuvieron siguiendo la charla
y algunas preguntas las fuiste contestando a medida que transcurría la charla. Por ahí aparecían preguntas, por ejemplo, aparecieron sobre la suplementación recién, creo que se llama Macías, el que preguntó, y bueno, justo tu exposición final habló de suplementación, así que esa está respondida. Después nos pregunta si para combatir la sarcopenia alcanza con ejercicios utilizando el peso corporal. Bueno, eso no te lo puedo responder yo, ¿sí? Porque no me dedico a esa área. Claro. Aparentemente, el mínimo de fuerza, ¿sí? Por lo que estudié y lo que tengo entendido, ¿sí? La mínima contracción muscular que se puede hacer, principalmente extensión de rodillas y de cuádriceps, junto a una nutrición adecuada, ¿sí? Un balance proteico positivo y cantidad de proteína elevada, podría preservar, ¿sí? La masa muscular, o sea, al menos el deterioro progresivo, ¿sí? Pero bueno, recordemos que también hay que ver, no soy experto en el tema, por eso el trabajo de la sarcopenia es multidisciplinario, ¿sí? Claro. Y cada cual se tiene que adecuar a su área, ¿sí? Pero bueno, la evidencia científica que hay que tratar de que el músculo esté activo. Bien, y después otra pregunta, con esta ya estaríamos cerrando, Mariano. ¿Cómo se detectan las fibras rápidas? ¿Con qué mecanismos? ¿Cómo se detectan las fibras rápidas? Bueno, Sí. eh, no lo sé bien, ¿sí? Pero posiblemente a través de biopsias, ¿sí? Eso es, digamos, en un entorno médico, se toman biopsias y se pueden detectar, ¿sí? La cantidad de fibras musculares que tiene el Claro, músculo, claro. ¿sí? Acá nos preguntan, ¿a qué edad se debe, es Alicia Cordón, ¿a qué edad se debe empezar a tomar vitamina D? Si hay alguna edad cronológica. Bueno, creo que el suplemento de vitamina D primero hay que evaluar, ¿sí? Pero por lo general a partir de los 50 o 60 años no está mal hacer un refuerzo, ¿sí? De vitamina D, pero previo a una evaluación, ¿sí? No porque pienso que tengo deficiencia de vitamina D, tengo Claro, que ir bien. exclusivamente a la farmacia a automedicarme y suplementar. No, hay que evaluar primero, pero sí, a partir de los 50 años, 60 años, ¿sí? Recordemos que a partir de los 30, 40 años, aparte de disminuir la fuerza muscular y la masa muscular, también empieza a deteriorarse, digamos, toda la masa ósea, el esqueleto, ¿sí? Se empieza a descalcificar el cuerpo. Claro. Bueno, Mariano, ojalá te hayas sentido cómodo, la charla estuvo buenísima, la gente está muy conforme, te mandan agradecimientos de todos lados, no solo de estos países de América, sino también de Santa Cruz, de Neuquén, así que has atraído a la audiencia, como se dice en estos Bueno, programas. Te felicito y gracias, Mariano. me sentí muy cómodo y bueno, te agradezco a vos, Santiago, a Mariano y bueno, y a todo el instituto de haberme convocado. Muchas gracias, Mariano, ya cortamos la transmisión. Bárbaro. Un saludo a todos.